Como cada martes abrimos ahora nuestra sección jurídica y ya está en plató con nosotros nuestra colaboradora habitual, Elisa Íñiguez, abogada de Guadabogados. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un asunto que además yo creo que interesa a todos los ciudadanos, sobre todo a aquellos que quieren requerir o necesitan de los servicios de nuestros abogados, en este caso de ustedes, de vosotros, ¿no? Vamos a hablar de esas tasas judiciales porque además el día 20 hay una concentración, ya que la mayoría del colectivo está en contra de la ley de tasas que promulgó el gobierno de Mariano Rajoy. Coméntanos un poco coméntanos las circunstancias, el por qué no estáis a favor de estas tasas y sobre todo lo que aquí nos atañe, cómo pueden afectar al día a día de nuestros ciudadanos. Bueno, pues aproximadamente hace un año se promulgó lo que se ha venido diciendo la ley de tasas. La ley de tasas lo que implica es que al ciudadano que quiere acudir al Tribunal Civil, Contencioso Administrativo y Social, porque cuando tiene un problema penal no se aplicaría, está exento, tiene que pagar un tributo que hay que presentarlo frente a Hacienda a la hora de iniciar ese trámite ante pues la reclamación de una deuda, de un proceso contencioso administrativo frente a la Administración o frente a un empresario, porque si es de la jurisdicción laboral, pues porque ocurra algo, ¿no? Entonces, esta tasa que hay que pagar hasta el año pasado no se pagaba por acceder a los tribunales, ¿no? Entonces, el problema que se ha planteado no es ya el imponer una tasa, sino el quantum o la cuantía que se ha impuesto para esas tasas, es decir, para acceder a la justicia. ¿Por qué? Pues entendemos en concreto el colectivo de los abogados, el Consejo General de la Abogacía Española, que es restrictiva del derecho 24 de la Constitución, que es el acceso de los ciudadanos a los tribunales, porque nos parece excesivo, dado ya no solo de la crisis, sino del salario mínimo que puede tener cualquier ciudadano español y al montante al que pueden llegar a acceder dependiendo de la cuantía que estás reclamando. Es decir, no solo tienes que pagar tu abogado, tu procurador en su caso, sino además un tributo por solicitar el amparo de los tribunales. Entonces, nos parece que es excesivo, que tal y como está planteada no debería seguir o continuar porque se ha visto una merma en el acceso a los tribunales y, por lo tanto, por eso mañana pues, nos manifestaremos o nos concentraremos ante las sedes judiciales de toda España a las 12 de la mañana. Vale, al margen de esto y ya a nivel práctico, ¿vale? Lo que nos gusta a nosotros aquí hablar, que es un poco cómo afectan las cosas aquí a nuestros castellano-manchegos. Por un lado, ¿cuáles son estas tasas? Porque hablamos de tasas, pero imagino que para cada caso habrá una cuantía económica, una será menor y otra mayor. Y luego también te quería preguntar, ¿no supone esto también, por ver el lado positivo, que la gente, a lo mejor hay personas que acuden a la justicia pues realmente sin necesitarlo del todo? ¿No será esto como una forma de hacer pues algo más restrictivo a la hora de acceder a la justicia? Es decir, que no cualquiera pueda acceder con cualquier asunto de cualquier ámbito que a lo mejor a veces no tiene la importancia suficiente, ¿no? Sí, te refieres a la posible judicialización de los conflictos, eso ¿no? Es. Bueno, pues decir que básicamente la mayoría de los conflictos que puede haber que saturan los tribunales sería a lo mejor por los juicios de faltas o los temas penales, que precisamente son los que no entrarían. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué es una tasa y qué cuantía suelen tener? Lo que se ha estipulado en esta ley es que haya un porcentaje fijo, dependiendo del procedimiento. Si, por ejemplo, en los pleitos civiles se establecen diferentes procedimientos dependiendo de la cuantía que tú reclames. Están los juicios monitorios, que serían los de reclamación de cualquier tipo de deuda, que serían incluso sin necesidad de abogado y procurador en un inicio. Entonces, dependiendo del porcentaje, se paga un quantum. Y luego sería otro porcentaje dependiendo de la cuantía. Vamos a poner un ejemplo. Cuando la cuantía no se sabe o es indeterminada, el trámite que se lleva sería un procedimiento ordinario, es decir, en el orden civil, y bien, pues más o menos la tasa podría oscilar dependiendo de aproximadamente en torno a los 160-165 euros solo por acceder o presentar la demanda, ¿no? Claro, imaginémonos si es una deuda que te deben un empresario, que le deben un proveedor una cantidad importante de 50.000 euros o 60.000 euros, pues tienes que pagar el montante fijo y más luego un 0,5 hasta 1 millón de euros de la deuda o de la cuantía que quede determinada en el pleito. ¿Para qué sirven las tasas o para qué se han impuesto? En principio, pues efectivamente para que los accesos a los tribunales no sean gratuitos o no se utilice la justicia de una manera arbitraria. Claro, que parece que las cosas hasta que, en cierto modo, no vamos a generalizar, pero que hay ciertas cosas que hasta que no se pagan, por ejemplo, una entrada a algún sitio, hasta que la gente no lo valora tanto quizás
como cuando hay un acceso gratuito. ¿Puede ser también esta una razón? Bueno, esa fue a lo mejor una de las razones que escribieron. Otra fue también que sería para abonar o poder pagar la justicia gratuita de España, cosa que tampoco se está haciendo, porque realmente en los turnos de oficio actuales tampoco ni se ha aumentado lo que se paga al abogado por el turno de oficio, ni se ha visto, por decirlo así, una mejora en los servicios, ni nada. Pero bueno, la intención es una cosa y a dónde va la práctica es otra, ¿no? Lo que sí es cierto es que el derecho del justiciable de los tribunales debería siempre ampararse y propiciarse. Es decir, es verdad que a lo mejor en el tiempo en el que hay que poner algún tipo de canon o cuantía, pero hay que ajustar esa cuantía al caso y al ciudadano. Es decir, ahora vemos cómo está pasando la gente, lo está pasando muy mal, y entonces pues evidentemente pues es difícil el poner además un canon más. Pero bueno, hay que decir en favor de esto que hay personas que están exentas o entidades que están exentas de pagar la tasa. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo todos aquellos que soliciten el beneficio de justicia gratuita del que hablábamos hace unas semanas, que lo pueden solicitar. Entonces, toda persona que solicite en el Colegio de Abogados pertinente ante la comisión oportuna el beneficio de justicia gratuita no tendrá que abonar estas tasas, igual que no tiene que abonar al abogado ni tiene que abonar al procurador. Normalmente las tasas se incrementan en los recursos, es decir, ya no solo en primera instancia, es decir, cuando tú recurres en primera instancia a un tribunal, sino cuando te han quitado la razón y quieres recurrir. Es ahí cuando aumenta, por ejemplo, también en los recursos ante el Supremo, los recursos que puede haber ante las entidades posteriores que van a ver del asunto. Entonces, es ahí donde más tasas se cobra o quizá más se ha aumentado el canon, y es por lo que quizá más reclamemos el decir que se ajusten o que se limiten o que se quiten directamente. ¿Quién puede acceder a esa solicitud de, como decíamos, defensa gratuita? Bueno, pues cualquier ciudadano que crea que puede llegar a conseguir el beneficio de justicia gratuita porque tiene unos ingresos mínimos o escasos o casi ninguno y que no puede, por lo tanto, sufragarse una justicia, puede acudir, pedir la solicitud, luego te la pueden denegar o te la pueden confirmar, pero cualquier ciudadano que puede acudir, pedir una cita previa en el Colegio de Abogados correspondiente y que vea su caso, le pedirán una serie de documentación, se rellenará un expediente y si le conceden el beneficio de justicia gratuita, pues ya no solo va a tener abogado y procurador si lo necesita, sino también, pues evidentemente, estará exento de pagar esas tasas judiciales. Pero claro, hablamos de todo esto y parece que el proceso se alarga, tienes que solicitar el acceso a la defensa judicial gratuita, te lo pueden denegar o no, si no te lo denegan ya tienes tu abogado, es decir, ¿de qué periodo de tiempo estamos hablando? Porque claro, la gente necesitará algunos casos de este tipo, algunos casos más urgentes, que sean, pues eso, urgentes, inmediatos, ¿no? Bueno, pues decir que la petición de justicia gratuita suspende los plazos, normalmente va acompañado de la suspensión del plazo o bien para contestar una demanda, o bien decir, no, porque claro, dejaría en indefensión, como dices tú, he pedido el abogado y todavía no me lo han dado, y resulta que tengo la vista mañana. Normalmente suspende y por lo tanto el procedimiento, hasta que no existe ese nombramiento, no continúa. Eso por un lado. Por otro lado, cuando son casos urgentes, como por ejemplo desahucios, y la vista se hace con rapidez, aunque todavía no se haya decidido si se concede o no se concede la justicia gratuita, sí hay un nombramiento, es decir, si nombran al abogado y luego se verá por la comisión si tienes que pagarlo o no tienes que pagarlo, ¿no? Pero siempre te nombran el letrado que te defienda y el procurador si es que lo necesitas. Lo importante es que el ciudadano no deje de reclamar si cree que sus derechos se están vulnerando. Eso es, que el ciudadano pues eso, no se sienta desamparado por la justicia, ¿no? Que quizás es el objetivo. Y bueno, y recordar y decir que tanto en los procesos penales, por ejemplo, de violencia de género y cualquier tipo de delito penal, que no se asuste nadie porque pueden ir perfectamente, que no tienen tasas, ¿de acuerdo? Es decir, si alguien cree que ha sido robado, alguien ha sido violentado, alguien ha sido coaccionado, amenazado, por ir a poner una denuncia no le van a cobrar nunca ninguna tasa, sino al revés, más, ¿no? Sino al revés, el ciudadano tiene el deber y la obligación de colaborar con la justicia y comunicar todos los hechos que puedan ser delictivos y que crea que pueden estar ocasionando daños a terceros o a sí mismos o a menores, sobre todo cuando estén los menores en peligro. Por lo tanto, que en ese sentido que se queden tranquilos y entonces, bueno, luego habrá que ver y dilucidar cada caso en lo que hay. ¿Quién liquida esas tasas? Pues normalmente cuando llevamos un procurador, el procurador te hace su presupuesto de lo que va a cobrar y en ello te dice, mira, el procedimiento es de esta cuantía, pues entonces estas son las tasas, y él te va a ayudar va a rellenar el formulario correspondiente, que es un formulario de impuesto, como cuando hacemos el impuesto de los pagos fraccionados o cualquier otro tipo de impuesto. Entonces lo rellena el formulario y lo presenta ante la Delegación de Hacienda
correspondiente para cumplir con el trámite y aportarlo luego junto con la presentación de la demanda. Para terminar, Elisa, ¿qué esperáis de mañana de esa concentración? ¿Creéis que realmente el Gobierno puede dar un poquito su brazo a torcer y que sí que hay posibilidades de que esas tasas se reduzcan o se aumenten en algunos casos dependiendo de la situación de cada uno? Bueno, pues yo creo que debería escuchar a los que estamos todo el santo día en los juzgados y vemos cómo ha incidido realmente la petición de amparo judicial en los ciudadanos. Yo creo que si tienen que existir unas tasas, que las tasas deben adecuarse y bajarse, no ser tan coercitivas ni tan altas, que impidan el acceso a los tribunales a la persona que se queda entre que no es beneficiario de justicia gratuita, pero sin embargo está en el límite o tiene una economía que a lo mejor no puede sufragar esos costes. Entonces, esas personas que se quedan en medio ni tienen la economía altísima para pagarlo, ni tienen el derecho a beneficio de justicia gratuita, al final van a ser los que tienen que estar pagando esas tasas y a los que más les va a costar. Entonces, vamos a intentar adecuarlas, bajarlas, disminuirlas, si es que no se pueden suprimir porque a lo mejor es necesario cubrir una serie de gastos de la Administración de Justicia, pero por lo menos vamos a hacerlo de una manera que no impida que el ciudadano acuda a los tribunales. Entonces, creo que deben ser oídos tanto las firmas de los compañeros que estamos todo el día en los juzgados, como de los colectivos, como de los jueces, que también dijeron en su día y se reunieron en su día para decir que eran excesivas, e intentar adecuar a lo que los operadores judiciales vamos viendo con asiduidad todos los días. Pues esperamos que así sea, sobre todo, pues eso, como decimos, por el bien de los ciudadanos y en este caso de los castellano-manchegos que requieran de acceder por lo civil, hemos dicho, a la justicia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Elisa Íñiguez, y por habernos explicado, como siempre decimos, estos asuntos tan farragosos para muchos de nosotros. Una servidora se incluye y bueno, de esta manera tan sencilla que yo creo que ha quedado, pues como digo, bastante claro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Encantada.